Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor y Salvador Jesús, dando gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad. Vamos directamente a la palabra del Señor, capítulo 11 del libro de Lucas. Vamos a ver este capítulo con la ayuda de nuestro Dios. Dice, en el nombre de Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Luego pone un ejemplo Jesús diciendo, ¿qué padre de vosotros si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Estos primeros 13 versículos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo va apuntada con respecto a la oración incesante, constante, y cómo nosotros debemos pedir. El apóstol Pablo dice que debemos pedir como nos conviene. ¿M? Y pone este ejemplo de este hombre, ¿cierto? Que había venido un hombre de visita, un amigo, y no tenía que ponerle la mesa. Pero el otro amigo, aunque ya estaba acostado, como dice el ejemplo, con sus hijos, igual se levantó a dárselo. Así también nuestro Señor siempre nos va a dar lo que nosotros necesitemos en cuanto a su voluntad, ¿m? Lo que sea necesario para nosotros. ¿Ya? Él siempre va a ver nuestra necesidad y de una u otra manera Él va a suplir esa necesidad. Y ganar una oración, hermanos, ¿cómo llevar a cabo una oración? El mismo Señor parte diciendo que nosotros debemos pedir de esta manera, Padre nuestro, que estás en los cielos, reconociendo a nuestro Dios y Padre, que está en los cielos, reconociendo su grandeza, reconociendo su señorío primeramente, reconociendo que Él es Dios. Muchas veces pedimos, como dice Santiago, y pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros deleites. La oración debe tener, hermanos amados, el condimento o la composición de cómo Cristo enseña a orar. A veces pedimos cosas que son innecesarias o cosas que tal vez nos van a llevar a la perdición o nos van a arrastrar a sacarnos del camino. Por eso que concluye esta enseñanza diciendo que Él los dará el Espíritu Santo a lo que se lo pidan. Ahora, ¿por qué razón? Porque el Espíritu es el que ayuda a nuestro espíritu en lo que hemos de pedir, en la necesidad. Esa es la oración del Espíritu, la oración profunda, la oración íntima con Dios. El que dice el Señor que debemos cerrar la puerta tras nosotros y orar a nuestro Padre en secreto. Y nuestro Padre nos dará en público, nos recompensará en público.
Por eso la necesidad primera del hombre es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque Él sabe cómo nosotros hemos de pedir lo que necesitamos. Luego dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echarán? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está en lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Acusaron a Jesús de echar fuera demonios en el nombre del demonio. Y Jesús le aclara que el diablo no puede estar contra el diablo. Porque si es así, eso no permanecería. También la enseñanza nos apunta, hermanos y amigos, a cuando hay divisiones en las casas. Por ejemplo, los matrimonios deben estar bien formados, bien unidos, la familia, tener un mismo pensamiento. Porque ciertamente, cuando hay pensamientos diversos, ciertamente viene la desunión, el quiebre, los quiebres matrimoniales, los quiebres familiares. Hoy día están en boga, están de moda, como podríamos decir hoy día. Y es porque la casa, la casa está dividida. Uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera. Uno dice que se hace de esta manera, otro de otra. Entonces se crea una lucha, una división, una desunión. Por eso debemos estar unidos. Como cristianos, debemos estar unidos. Pablo dice que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Hay un orden jerárquico, podríamos decir, o un orden de orden, en el cual tenemos que poner mucho cuidado. Y culmina Jesús diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Poniendo este ejemplo de este hombre que está armado, que está bien, se siente seguro. Así también Satanás se sentía muy seguro en este mundo con lo que tenía. Pero vino Cristo y lo despojó de toda su seguridad. Por eso dice que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrado mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cómo podemos interpretar o entender esta enseñanza? Cuando el hombre es perdonado, cuando el hombre es limpiado, debe permanecer en Cristo. No podemos volver nuevamente, hermanos, atrás, porque aquel espíritu que salió de nuestra vida siempre va a intentar volver de una u otra manera a tenerlos como esclavos, como hasta el día en que fuimos llamados por nuestro Señor, fuimos hechos esclavos del diablo. Pero Dios nos rescató, Dios nos libertó. Entonces nosotros debemos mantener esa libertad, hermanos, en el Señor. Esa libertad que Dios nos dio. Debemos permanecer en esa libertad.
¿Para qué? Para que no vuelva ese espíritu a nuestra vida, ese espíritu que había, que nos mantenía esclavos, debe, hermanos, nunca más volver. Por eso pongamos mucho cuidado. Debemos guardarnos, continuar, seguir el camino de la verdad. Y hay que llama la atención el verso 26, dice que va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrado mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Sí, peor que el primero. Dios bendiga a nuestra hermana Blanca. Dios le bendiga. Eso debemos poner mucho, mucho cuidado. Por eso vemos hombres que un día se convirtieron, entre comillas, al Señor. Llegaron a Cristo, pero luego empezaron a abandonar paulatinamente la fe. Y hoy día los vemos peores que cuando Dios lo llamó. Por eso cuidemos lo que tenemos. Luego dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hizo exaltar, ¿cierto?, a María como mujer, ¿verdad? Pero Jesús le dijo que la bienaventuranza era para aquellos que oían la palabra y la ponían por obra o la guardaban. Vamos a ir con los últimos versículos, hermanos amados. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. 2 ejemplos maravillosos, Salomón y Jonás. Le mandaban señales, el Señor le dijo, no le será dado señal, sino la del profeta Jonás, que tuvo 3 días en el vientre del pez. Así también Cristo tuvo 3 días en el vientre de la tierra, y al tercer día, dice la Escritura, el primer día de la semana, Jesús aparece resucitado. Esa fue la gran señal para aquella generación, amén, que fue testigo, sí, que fueron testigos de haber matado a Cristo, haberlo crucificado, ¿verdad? Y haberlo sepultado. Pero 3 días después, Jesús se aparece vivo, con pruebas indubitables, indiscutibles, ¿verdad?, de su resurrección. Esa era la señal más grande que ellos podían percibir. Y pone también como ejemplo a Salomón. Salomón venía de diferentes lugares a escucharlo y a ver a Salomón, su sabiduría. Pero en los dos ejemplos que pone Cristo, dice más que Jonás y más que Salomón. Podemos pensar, ¿quién era este Jesús? Este Jesús que vino, ¿verdad? Lo vimos tiempo atrás y lo seguiremos viendo. Este Jesús es Dios manifestado en carne. Luego dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tiniebla. Mirad, pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cómo vemos? ¿Qué vemos? ¿Cómo observamos, hermanos amados? Ciertamente, un ciego
no puede ver, ¿verdad? Hay una ceguera que no es física, hay una ceguera que es espiritual, ¿verdad? Sí, como los fariseos, que presumieron no ser ciegos. Pero Jesús no hablaba de la ceguera eh, física del hombre, esa que cuando que nace, algunos que nacen ciegos, otros que pierden, que en el camino pierden la visión. Está hablando de la ceguera espiritual. Muchos ven a Jesús de una u otra manera. Dios bendiga a mi hermana Laura Sáez. ¿Cómo ve a Jesús usted? ¿De qué manera? Pero qué importante que el Señor, hermanos amados, nos dé la vista, nos pueda hacer ver. La única manera que el hombre pueda percibir bien las cosas es teniendo la luz de Cristo. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos alumbra, la que nos da la visión con respecto a cómo debemos conducirnos en el escenario de esta tierra. Y por eso la importancia de poder ver y ver bien. La lámpara del cuerpo es el ojo. El mundo ve a Jesús de una manera. La religión lo ve de otra manera. La religiosidad. Pero la pregunta es, ¿cómo ve usted a Jesús? ¿De qué manera ve a Jesús? Uno dice, un diosito, uno que concede privilegios, milagros. ¿Pero de qué manera ve usted a Jesús? Por eso debemos rogar humillados a nuestro Dios. Y en la secuencia de esta enseñanza que va en el libro de Lucas capítulo 10, 11, perdón, cómo se va desarrollando la enseñanza, cómo el autor de este libro, Lucas, ordenó cada enseñanza que impartió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos ver y ver bien. Pedirle a Dios que nos dé la vista para poder ver como Él ve. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en su casa se sentó a la mesa. El fariseo cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Las manos, por supuesto. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando nos dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérprete de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros los que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también les dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y a ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impediste. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Estos hay que están con
sin H. Son los hay de Dios, los hay de los juicios para esa gente que tenía la responsabilidad, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley. Cada uno de ellos tenía una responsabilidad con Dios y con el pueblo de llevar a cabo la enseñanza, la, la hechura de la palabra, de ser ejemplos. Y por eso que el Señor les dice, ay de vosotros, ay. Y ese ay, como les lo dije al principio, es un ay de juicio. Jesús le enrostró su pecado a aquellos que habían sido supuestamente apartados para llevar a cabo la labor. Hoy día nosotros como ministros de Dios también nos compete una labor y es decirle a usted la verdad. Sí, enseñarle a usted las escrituras. Para eso se nos ha apartado. Y la labor suya es creerla y seguirla. Por eso aquí el ay es para esta gente. Pero recuerde que el juicio está, como dice, está escrito, que el hombre muera una vez y luego el juicio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si la Escritura dice en el libro romano que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo yo podré justificarme delante de Dios y ser salvo? Porque aquí hay dos caminos, salvación y perdición. Aquí la religiosidad no tiene nada que ver. La religión es religión. Pero ¿cómo yo me justificaré delante de Dios? La Escritura dice que la salvación es por fe. Sí, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Sí, no es la fe religiosa, es la fe de Jesús. Por eso le invitamos, amigo, amiga, hermano, a leer la palabra del Señor, a meditar en ella y, como decía en el mensaje, a no ponerle ni quitarle. La enseñanza es pura, la enseñanza es verdadera. Si Dios va a juzgar a aquellos que están por delante, ¿qué les queda a los que están como pueblo, como iglesia? Ayúdenos el Señor. ¿Amén? Que el Señor le bendiga. Ya llegamos al fin de este capítulo 11. Ya luego seguiremos con el 12 y así iremos capítulo a capítulo estudiando la Escritura para que Dios nos dé el entendimiento. Que Dios nos dé el entendimiento con respecto a su bendita y poderosa palabra. Que el Señor le bendiga. Será hasta la tarde. La tarde tenemos culto en el pasaje Trieste. Le invitamos. Usted vive en Cerro Navia, Trieste 1457. Le invitamos. Vaya, hay un lugar para usted. Y si vive en otro lugar y hoy toca culto en su lugar, vaya, no se quede en su casa. Que el Señor Jesús le bendiga. Paz de Jesús para usted. Bendiciones. Hasta pronto.